Record. Bueno, ahí estamos entonces. Hoy vamos a ver un teorema demasiado importante para cálculo avanzado que se llama teorema de Moivre. Este teorema de Moivre me permite, por ejemplo, hacer cálculos rápidos con algunas cuestiones complejas. ¿Se acordarán cuando estábamos empezando la primera parte que, por ejemplo, teníamos que hacer, no sé, por decirle, 1 más i elevado a la cuarta? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Poníamos 1 más i al cuadrado por 1 más i al cuadrado y desarrollábamos 1 y el resultado, entonces, duplicábamos, por decirlo de alguna forma. Entonces ahora ya no hace falta hacer de esa forma. ¿Por qué? Porque este procedimiento que me da muy breve, entonces me permite hacer directamente el cálculo sin necesidad de estar haciendo calculitos auxiliares de aquí para allá. Por eso es que, pero hay una limitación que tenemos que tenerla en forma polar a nuestro número complejo. Nuestra forma polar es esta clase que les dejé la vez pasada, en donde ya no hablamos de a más bi, sino ya hablamos en este caso de, por ejemplo, el radio por coseno de tita más i seno de tita. Entonces necesito tener obligatoriamente en su forma polar para que podamos hacer esta conversión, o sea, este método de elevar a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a lo que se nos antoje por decirlo. Y fíjense que entonces tendría que convertir primero mi número, que en este caso es el número en su forma binómica, a forma polar para que pueda ser. ¿Por qué? Porque ese es el procedimiento. Bueno, y sacar ahí la, mi carita y empezamos. Para potencias, la forma polar, que es de la clase anterior, fíjense, z es igual a r por coseno de tita más i seno de tita. ¿Qué hago yo de esta igualdad? Elevamos a la n ambos miembros, ¿sí? Entonces, por eso es que yo veo acá que es z a la n y toda la expresión este es a la n también. Y por eso me dice para la primera, para potencias. O sea, cuando está elevada a una potencia cualquiera, nuestra forma polar del número complejo. Entonces, hay una demostración que nos dice que queda de esta forma. Z a la n es igual a. Esta r queda elevada a la n. Entonces está ahí. Y dentro de lo que implica en este caso nuestro ángulo para tanto para seno y coseno, entonces el ángulo queda multiplicado por tantas veces como potencia tenga, en este caso la expresión que está elevado a la tanto. Esta n que yo tengo acá me está diciendo que puede tomar cualquier valor entero. Puede ser en sistema sexagesimal o en sistema radian. Entonces me está diciendo que vamos a multiplicar el ángulo tantas veces como exponente tenga. ¿Y qué implica eso? Que yo puedo hacer entonces una, puedo dar la vuelta, pero 5, 10 veces en el plano cartesiano, en el plano complejo en este caso, y en algún momento cuando queda parado, por decirle de esa forma, entonces igualmente yo voy a tener el mismo ángulo, así como si fuera que estamos reduciendo todos al primer cuadrante como hacíamos en trigonometría. Entonces, esa es la idea también que ocurre cuando tenemos n a la tita. Más adelante, o por ahí están teniendo alguna materia en donde están usando, yo sé que van a usar, por ejemplo, en teoría electromagnética o en semiconductores y cosas así que tienen esas materias, ahí usan directamente, por ejemplo, la parte imaginaria. Entonces, las vueltas que da en este caso, que es la frecuencia angular, entonces es lo que usamos ahí. Pero así como les digo, yo puedo hacer una transformación o una reducción y entonces podemos tener siempre en el primer cuadrante del plano complejo. Después, esta es para potencia en su forma polar. Y en la forma exponencial, que también les dejé la vez pasada, es z por r e elevado a la i tita. Entonces, ¿qué hacemos? También lo que estamos haciendo ahí es elevar a la n ambos miembros y entonces me queda así, z a la n es igual a tanto. Y finalmente, ¿qué ocurre? Fíjense acá cómo también distribuyo la n, r a la n elevado a la, y en este caso, obviamente como es lo exponente, entonces es potencia de potencia, como le decíamos normalmente. Bueno, entonces, para las dos formas, tanto para exponencial como para polar, y entonces nosotros podemos elevar a la tanta potencia como queramos y podemos ya hallar a través de esto. Así como les decía también, si mi número complejo está en su forma binómica, entonces lo que voy a hacer es pasar primero a su forma polar o a su forma exponencial indistintamente.
Después tenemos algunas operaciones que podemos hacer cuando tenemos, por ejemplo, dos números complejos y los dos números complejos están en su forma polar, en su forma trigonométrica también que le decíamos. Entonces yo puedo multiplicar y fíjense lo que ocurre cuando multiplicamos dos números complejos en su forma polar o trigonométrica. Queda directamente reducida a esta expresión, R1 por R2, ponemos en un corchete y fíjense, el ángulo del primero, que era en este caso tita 1, y el ángulo del segundo, que es tita 2, entonces sumamos directamente el ángulo en coseno y sumamos también el ángulo para seno. Entonces a esto se reduce cuando yo quiero multiplicar dos números en su forma polar o trigonométrica. Se multiplican los radios, o los radios, y entonces sumamos la parte de los ángulos y queda así. Si tengo un cociente, fíjense, es R1 sobre R2, y acá en vez de sumar los ángulos, entonces restamos. Ahora, para raíces. Vamos a ver si llegamos a dar raíces porque vamos a trabajar un poco más con la primera parte. Si tengo entonces en su forma polar y me dice, por ejemplo, elevado a la 1/2, elevado a la 1/3, entonces yo tengo que sacar necesariamente como exponente fraccionario y ahí es donde tengo esta raíz. Fíjense, si yo tengo entonces un número complejo que lo simbolizamos como W sub k, entonces es igual a ¿cuánto? A la raíz cuadrada, o sea, a la raíz de n. ¿Y qué tengo acá? Tengo tita más 2k pi sobre n y tita más 2k pi sobre n. ¿Qué es la k? La k también viene a ser si hago una vuelta, si hago dos vueltas, si hago tres vueltas. Y la n obviamente viene a ser el exponente que me está considerando el ejercicio en este caso. Y acá me dice luego también con k igual a 0, más menos 1, más menos 2 y n menos 1. Siempre van a ser enteros, me está diciendo esto. Esta es una medida angular que muchos también van a usar después, más adelante en otras materias, no tanto con esto. Y para raíces también en su forma exponencial, entonces, ¿qué hacemos? Elevamos ambos miembros a la raíz de n, y entonces, ¿qué me queda? Me queda z, 1 a la n, sacamos esta raíz en su forma exponencial, fraccionaria, y acá también, fíjense, sale la r afuera y tengo e elevado a la tita sobre n por i. Entonces, esto es para raíces. El primero es para potencias, para cuando tenemos elevado a la potencia tanto. Para entender mejor, entonces vamos a mirar los ejercicios, porque así, mirando nada más, no es tan chistoso por decirlo. Entonces vamos a mirar qué nos dice el primer ejercicio. Y fíjense acá. Me dice, resuelva. Y acá tenemos nuestra expresión del número complejo en su forma polar o trigonométrica. Y está elevado a la cuarta. Está elevado a la cuarta. Entonces, ¿cómo yo sé cuál de las formulitas que habíamos visto vamos a usar? Y en este caso me está diciendo elevado a la cuarta. Entonces, una potencia. Y si es una potencia, entonces, ¿qué implica? Voy a mirar ahora si voy a usar la formulita en su forma polar o en su forma exponencial. Y veo que mi representación o notación del número complejo está en su forma polar. Y entonces vamos a ir a buscar eso. Buscamos acá en la fórmula para potencias en su forma polar. Y entonces lo que vamos a usar es esta fórmula. Esto que tenemos aquí. Vamos a llevar acá. Y fíjense que es re fácil. Esa es mi formulita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar, o sea, voy a hacer entonces z a la n, z a la n. Entonces, ¿qué voy a tener? Ahí tengo mi formulita y voy a sacar entonces. ¿Qué me dice acá mi r? ¿Por qué? Porque eso es lo que voy a hallar. Z a la n es como si fuera que tengo z a la cuarta. Inclusive puedo poner ahí z a la cuarta y voy a poner. Entonces tengo así, fíjense, z a la cuarta. Voy a representar en su forma de cómo tiene que ser la primera parte. Entonces, z elevado a la cuarta es igual. ¿Qué me dice acá? Me dice r elevado a la n. Entonces, ¿cuánto vale mi r? Si ustedes se acuerdan, este era r por coseno de tita más i seno de tita. Entonces, mi r es 2 raíz de 2. Y va a estar elevado a la ¿cuánto? Y va a estar elevado a la cuarta. ¿Por qué? Porque nuestra n ahora es 4. Entonces voy a poner así. 2 raíz de 2. 2 raíz de 2.
Ahí. Y esto entonces elevamos a la cuarta. ¿Está bien? Mi n es 4. Entonces, r a la n. R es 2 raíz de 2 elevado a la cuarta. Ahí está. ¿Qué hacemos? Y ahora vamos a continuar haciendo los demás. Entonces, voy a hacer mi corchete y voy a cargar entonces los ángulos. Me dice coseno de, y vamos a poner ahí, n me dice, n vale 4. 4 por tita me dice, ¿cuánto vale tita? Tita vale 5 sobre 4 por pi. Entonces voy a hacer eso. 5 sobre 4. Voy a poner acá bien un paréntesis más grande para que me pueda tomar todo eso. Voy a poner así y que me quede más lindo por decir. Entonces acá va a ser 5 sobre 4. 5 sobre 4 por pi. Ahí voy a tener mi pi. Y así. Y después, ¿cuánto me dice? Más y seno de y toda esa expresión también. ¿Por qué? Porque también me dice n por x. Entonces voy a poner 4 por, pongo aquí esto, 5 sobre 4, 5 sobre 4 y también pi ahí. Ahí está. Entonces, vamos a repasar otra vez. R a la n. N vale 4. Acá también yo ya estoy viendo que n vale 4. R a la n, nuestra R es 2 raíz de 2 elevamos a la cuarta. Después me dice coseno, acá está coseno. De n, mi n es 4, entonces 4 por tita, tita vale 5 sobre 4 pi, más i seno de tanto, tanto. Y ahí entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí vamos a poder simplificar el 4 con el 4. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Voy a hacer lo mismo y en vez de todo esto, entonces me va a quedar solamente 5pi. ¿Por qué? Porque el 4 se simplifica con eso. Entonces me va a quedar así, 5pi. Y aquí también me va a quedar 5pi. Ahí está. Y entonces, esto es lo que vamos a reducir. Me queda 5pi y 5pi para seno. Eso yo puedo hacer en la calculadora. A ver, hagan un poco en la calculadora. Coseno de 5pi. A ver qué les sale. Coseno de... Y tiene que estar en radian. Acuérdense que tiene que estar en radian. 2. Entonces, coseno de 5pi. Y me da menos 1. Entonces, vamos a escribir esto. Vamos a hacer así mismo. Acá podemos también de alguna forma hacer nuestra, pasar a reducir al primero, pero si puedo hacer en la calculadora directo, entonces no tengo drama, no tengo problema. Entonces aquí, ¿cuánto me da? Si hicieron, tiene que estar en radian. Coseno de 5pi me da menos 1. Menos 1. Y seno de 5pi, 5 de 5pi, me da que es igual a 0. Entonces Sí. va a ser más 0. Sí, señorcito. Entonces aquí todo esto va a ser 0. Ahí está. Este 2 por raíz de 2 elevado a la cuarta puedo pasar a número. Entonces vamos a pasar a número. ¿Cómo hacemos eso? Y voy a poner así mismo, entre paréntesis, 2 por raíz de 2 elevado a la cuarta. Y fíjense que les da 64. Entonces todo esto vale 64. Y hacemos entonces lo que tenemos en el paréntesis. Entonces, ¿cuánto tengo? Y voy a tener 64 por menos 1 más 0 es menos 1. Y entonces, ¿esto a qué es igual? Más por menos menos 64. Y ese es entonces el valor para esta expresión. Entonces, fíjense cómo es mucho más rápido que hacer como hicimos la vez pasada. Eso que les decía, si ustedes tienen uno más y, por ejemplo, entonces pueden directamente reducir sin problema a polar y a partir de ahí entonces elevan a la cuarta y ya sale el ejercicio sin dramas. Entonces, este es para potencias. Ahora vamos a mirar la siguiente. Profe, Y decime. el exponente de la z nunca se va a tocar, ¿verdad? O sea, no se No, va a reducir más. Ese se este. deja ya ahí. Sí, Ajá, esa. esta es la anotación nada más. La anotación de, o sea, si yo quiero poner, por ejemplo, como resultado final, final por decirlo, entonces van a hacer esto. Z a la cuarta, Z a la cuarta, Z a la cuarta. Ahí, a ver un ratito. Ah, estaba tocando a otro lado mi teclado. Ahí está, Z a la cuarta,
Z a la cuarta es igual a, porque si no, ¿qué pasa? Si no es como, o va a aparecer el 64 de la nada y ¿qué fue lo que pasó por ahí? Como no tenemos un proceso en el sentido de cómo vamos a empezar, a no ser que ponga acá igual, igual, igual y se va hasta el último. Pero igualmente, entonces voy a necesitar esa notación. Y ahí se queda. ¿Ven? Ese es mi resultado. Z a la cuarta. ¿Qué era Z? Y Z es toda esta expresión. Y elevado a la cuarta, entonces me está diciendo que, inclusive, yo puedo poner otra vez, este es igual a menos 64. Pero toda esta expresión ya está reducida a Z a la cuarta. Ahí está. Correcto. Ahora vamos a ver qué dice la segunda. La segunda me dice, haya la cuarta potencia. Haya la cuarta potencia de 4 más 4 raíz de 3 y aplicando la fórmula de Moivre. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, mi z está en forma binómica. Entonces, primero necesito pasarlo a su forma polar. Entonces, vamos a hacer rápidamente eso. Vamos a pasar a su forma polar. Me está diciendo que z es igual a 4 más 4 raíz de 3i. Raíz de 3i. Ahí está. Entonces, la vez pasada vimos cómo vamos a desarrollar esto. Necesitamos primero x. Entonces, nuestra x es la parte real. ¿Por qué? Porque estamos ante la presencia de una binómica. Entonces, x es igual a 4. ¿Y cuánto vale y? Y mi y vale 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Eso es lo que tengo, ¿sí? Y entonces voy a hallar radio y voy a hallar ángulo. Entonces vamos a poner acá en el medio para hallar radio como era. Entonces me voy a acordar de la clase de la vez pasada. Me decía que radio es igual a, puedo poner valor absoluto o directamente la raíz porque nosotros estamos esperando ya que esto ya no nos crea problema en el sentido de signo. Pero como es radio, entonces eso significa que va a ser siempre positiva. O sea, siempre va a ser positivo el resultado de radio. Bueno, entonces acá va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. Y al cuadrado. Y ahí entonces vamos a calcular nuestro radio. Es igual. Y ahí entonces vamos a introducir otra vez bajo raíz. Así. Y elevamos al cuadrado ambos términos. La x y la y. Entonces tengo acá 4 al cuadrado 4, un ratito, ahí quedó. 4 al cuadrado más, entonces aquí así, 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Ahí bebecito en mi departamento escucho, o sea, mis vecinos. Bueno, entonces acá vamos a hacer esto. 4 por 4 es 16 más, y ahí entonces voy a decir, raíz de 3 se va con el 2, me queda solamente 3. Pero ahí tengo un 4 que también está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 4 por 4, 16. 16 por 3. 16 por 3. Y me da 48. Entonces, vamos a ver cuánto nos da esto. Raíz cuadrada. Y entonces tenemos 16 más 48. Me da 64. Y 64, ¿a qué es igual? Es igual a 4. Entonces ya tengo mi raíz. 4. Ahora necesito el ángulo. Entonces el ángulo rápidamente 8, voy a... profe. 8. 8, sí, señorcito. Correcto. Ahí está. 8. Entonces, ¿de dónde salió 4? Estaba haciendo 4 por 4, 16. Se quedó ese. Bueno, entonces ahora nuestro ángulo. Ahora queremos tita. Tita. Tita, tita, tita. ¿Dónde está tita? Teta, teta. Acá está teta. Es igual a arco tangente de cuánto, y era de y sobre x. Y sobre x. Me queda muy feo, entonces voy a poner correcto mi este. Tengo que usar esta partecita. Este paréntesis. Entonces voy a tener y sobre x. Ahí va a quedar mejor, así. Eso es lo que quería. Entonces va a ser arco tangente paréntesis
Y entonces introducimos ahí nuestros valores. ¿Cuánto vale y? Y vale 4 raíz de 3. 4 raíz de 3 sobre, y la x vale 4. Entonces lo que tengo en verdad es arco tangente de raíz de 3. Y eso podemos hallar en la calculadora sin problemas. Es igual a, ¿cuánto me da arco tangente? 60 grados. 60. Sí, señor. Ahí está. 60 grados o si quieren poner en ¿cosa? Radian, entonces ponen radian. Y acá entonces vamos a reescribir nuestra ecuación. Voy a poner bien esto acá en el medio y vamos a hacer su igualdad. ¿Sí? Porque yo necesito pasar esto a su forma polar. Entonces, ¿qué me decía la formulita? Me decía R. Entonces, R es 8. Y después, ¿cuánto? Coseno de, y en este caso va a ser 60 grados, más y seno de 60 grados. Ahí está. Entonces, esa es mi forma polar. Mi forma polar que voy a utilizar ¿para qué? Para que pueda hacer esa potencia que me estaba diciendo. Acá que me decía, a la cuarta potencia. Entonces, lo que voy a tener ahora va a ser entonces, z es igual a toda esa expresión. Inclusive, yo ya puedo decir también, en vez de escribir esto, yo ya puedo hacer directamente aquí. Como me dice acá a la cuarta, otra vez, a la cuarta potencia, entonces vamos a elevar también a la cuarta como la anterior. Entonces, es como si fuera que yo tenía de esta forma. Z a la cuarta, Z a la cuarta, así. Ah, no, no es ahí, abajo quiero. Abajo, abajo, abajo. Ahí. Entonces, necesito Z a la cuarta es igual a toda expresión elevada a la cuarta. Entonces, así. Z a la cuarta es igual a, y toda esa expresión que va a estar también elevada a la cuarta. Acá voy a poner mi corchete porque voy a tener adentro un, y escribimos toda esta expresión, así, y elevamos a la cuarta también. Así está, a la cuarta. Y ahora, entonces, ya vamos a poder usar otra vez nuestra formulita, esto que habíamos usado acá anteriormente. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar este mismo acá para que podamos notar acá sin problemas. Así. Entonces voy a tener z a la cuarta otra vez aquí, es nuestra notación, z a la cuarta. Z a la cuarta es igual a. Y ahí empezamos entonces. Me dice R a la N. Mi R ahora es 8. Entonces voy a poner 8 elevado a la cuarta. 8 elevado a la cuarta. ¿Y después cuánto? Después me dice mi formulita. Corchete. Corchete. ¿Y qué usamos? Coseno de, y ahí me dice n, y mi n ¿cuánto es? Mi n es 4. ¿Por cuánto? Por 60 grados. Así. ¿Y más cuánto? Más y seno de 4 por 60 grados. Ahí está. Y eso entonces voy a resolver abajo. Y a resolver ese 4 por 60. 6 por 4, 24, 240. Y si ya están ahí con sus calculadoras, entonces me ven cuánto sería en números eso. O sea, cuánto me da cuando le estoy aplicando el tema de 6 por 4, 24. Pueden reducir también o directamente buscan ahí cuánto es 240. 6 por 4, 24. 24, así, 240. Y entonces, ¿cuánto me da esto? A ver, ¿cuánto me da? Es igual a, y ahí voy a multiplicar entonces 8 elevado a la cuarta. 8 elevado a la cuarta y me da 4096. 4096. Y entonces hacemos ahora coseno de 40, 240 y seno de S. Entonces vamos a poner en un paréntesis nada más y calculamos eso. En sus calculadoras, en lo posible, tienen que dejar que esté en fracción este. Entonces, coseno de 240, coseno de 240 grados. Es igual a, ¿cuánto le da? Menos un medio.
Menos un medio. Así mismo. Menos un medio. 1/2. Y después más. Y ahí hacemos entonces para seno de 240. Menos raíz de 3 sobre 2 me sale a mí, por ejemplo. Menos raíz de 3/2. Entonces vamos a poner así. Menos raíz de 3/2. Raíz de 3/2. Y acá tengo que acordarme de ponerle la i. ¿Por qué? Porque fíjense que seno está con i. Entonces seno me daba solamente esta partecita y con el otro entonces ya tengo el numerito. Y ahí hacemos distributiva y vemos qué nos da. Ahí tengo 4096 por menos un medio. Y me da menos 2048. 2048. Así. Menos otra vez me va a dar y entonces ahí hago 4096 por raíz de 3/2 y me queda menos 20.000, no, 2048. 2048 raíz de 3i. 2048 y raíz de 3i. Raíz de 3. Ahí está. Raíz de 3 y la i. Entonces, ese es mi resultado. ¿En qué? Y fíjense que es otra vez un número complejo. La anterior también era un número complejo, pero ¿qué pasaba con ese numerito? Pasaba que era solamente me daba la parte real, no tenía la parte imaginaria. Entonces voy a poner acá bien mi resultado, todo esto saco de aquí, así. Y ese es mi resultado entonces. Si entonces elevo a la cuarta esa expresión original, entonces va a parar en este número, en este punto por decir. Ahí está. Así. ¿Entendieron esto, verdad? No es difícil. Es fácil, fácil, fácil. Bueno, a ver, ¿qué más dice la siguiente? Aplicando la fórmula de Moivre, calcula esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a tener que convertir también nuestro número en, porque fíjense que ahí nuestro número está en forma binómica. Entonces, necesito convertir primero a polar. ¿Por qué? Porque polar es lo que me va a ayudar a hacer esto. Entonces, voy a hacer ¿qué cosa? Voy a poner z es igual a y escribimos otra vez esto. 1 más i elevado a la 1 más i elevado a la 20. Así. Y entonces llevamos allá y convertimos rápidamente en polar. Ahí voy a sacar esto. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y necesito sacar x e y. Ahí está. Entonces, x e y. Voy a hacer x es igual a ¿cuánto? X es igual a, y en este caso vale 1. ¿Y cuánto vale y? Y y también vale 1. ¿Por qué? Porque acá me dice 1 más i. Entonces, ahora buscamos radio y nuestro ángulo. Entonces, ¿qué me dice radio? Radio me dice que es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado, salió afuera. Adentro quiero el cuadrado. Dentro, adentro, ahí. X al cuadrado más y al cuadrado. Más y al cuadrado. Es igual al cuadrado, al cuadrado. Ahí está. Y entonces vamos a reemplazar x e y me va a dar ¿cuánto? Y me va a dar 1 y 1, 2. Raíz de 2 directamente. Acá voy a tener 1 y acá voy a tener 1. Y ahí entonces sacamos y tenemos raíz de 2. Ya no puedo hacer nada porque no se usa así con decimales. Raíz de 2. Ese es entonces mi radio. Y ahora hacemos entonces para tangente, para nuestro ángulo. Tangente, tangente, no, arco tangente, tita. Tita es igual a, tita es igual a arco tangente de ¿cuánto? De i sobre x. I sobre x.
Así. Es igual arco tangente de 1, nada más aquí. ¿Cuánto me da arco tangente de 1? 5. 45. 45, ¿verdad? 45 grados. Ahí está. Entonces convertimos esto a su forma polar. Y a partir de ahí ya hacemos el mismo procedimiento. Así. Entonces pongo es igual y entonces va a ser mi radio, que es raíz de 2 y sacamos entonces en corchete, porque voy a tener que multiplicar dentro de cada ángulo. Entonces pongo mi corchete, así, y voy a tener entonces coseno de, y ahí voy a abrir mi paréntesis y voy a decir cuánto. ¿Cuánto es mi n? Mi n en este caso es, no voy a hacer todavía, perdón. Acá voy a tener 45 grados. Yo estoy armando recién mi parte. Y acá, entonces, y seno de 45. Esto es lo que quería hacer. Ya quería aplicarle muy breve al resultado. Bueno, ahí tenemos entonces. Y al tener esto, entonces, ¿qué hacemos? Elevado a la 20 me dice. Entonces tengo que elevar todo esto a la 20 también. ¿Por qué? Porque ya estoy teniendo y a la 20 es igual a tanto. Si yo quería mostrar solamente cuánto vale esto, entonces voy a tener 1 más i. Así. Entonces ahí hicimos la conversión. Ahora sí voy a hacer el que me está diciendo. Elevar a la 20 me dice. Entonces vamos a hacer z elevado a la 20 y ya vamos a introducir entonces dentro de z a la 20. Así. Y es igual. Y entonces, ¿qué voy a tener? Toda esta expresión elevado a la 20. ¿Sí? Toda esta expresión elevado a la 20. Vamos a ver qué podemos usar llave ya seguramente porque como acá tengo completo, vamos a ponerle llave afuera. Así. Donde tengo llave está aquí y ahí. Y esto está elevado a la 20. Ya, se me fue mi notito. A ver. Ahí. Acá tengo que poner eso que copié. Así. Y acá a la 20. Ahí está. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Y aplicamos nuestra formulita, que nos dice, raíz de 20, vamos a elevar a la 20, y 20 por 45 que vamos a multiplicar por cada uno. Entonces ya puedo hacer eso, porque ahora ya tengo más, ya sé cómo hacer a través de mi fórmula. Entonces, este raíz de 2, voy a sacar afuera y elevamos a la 20 los dos. Así, saco afuera. Así, y elevamos cada uno a la 20. Aquí a la 20. A la 20. Ahí está. A la 20. Acá voy a poner un paréntesis. Y acá voy a poner otro paréntesis. Elevado a la 20. Y acá entonces voy a multiplicar ya cuánto. Y va a ser 20 por 45 y 20 por 45. Así. Y ahí entonces calculamos cuánto es 20 por 45. No es 900. 900, sí. Entonces vamos a hacer aquí, ahí, y acá entonces vamos a tener 900 grados. Y acá también va a ser 900 grados. Así. Y sacamos entonces nuestros valores. ¿Cuánto es raíz de 20 elevado a la 20? Creo que me da 1024. 1024, sí. Entonces vamos a ponerlo más acá. Es igual a 1024. ¿Y qué nos queda adentro? ¿Cuánto es coseno de 900? 1. Menos 1. Y del otro es 0. 0. Sí. Entonces, mi resultado final es igual a menos 1024. Menos 1024. Ahí está. ¿Ven que es fácil? No hay nada raro acá que digan después no puedo hacer. Entonces voy a escribir abajo el resultado final. Si quieren otra vez poner ahí su formulita, entonces ponen cada uno, ya sabe cómo le es más fácil por decir.
Entonces, esto sacamos de aquí. Esto, un ratito, esto. Hasta acá. Ahí está. Y ese entonces es mi resultado. Menos 1024. Tenemos negrita y amarillo. Menos 1024. Ahí tengo. Después, ahora vamos a ver para cuando tenemos multiplicación y división. Fíjense acá me dice, halla el valor numérico. Halla el valor numérico de cada una de las siguientes expresiones, utilizando la fórmula de Moivre, que también se escribe así, o las del producto cociente de complejo en la forma polar según el caso, ¿sí? Entonces, vamos a mirar otra vez nuestra formulita que teníamos para producto. Y para producto era esto, ¿se acuerdan? Z1 por Z2. Entonces, esto es lo que vamos a llevar en el log, ahí abajo, para copiar la formulita y a partir de ahí entonces empezar a hacer lo que me dice el problema. ¿Dónde estaba? Estaba por aquí. Ahí está. Bueno, entonces fíjense, este es mi Z1 y este es mi Z2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a multiplicar sus radios y voy a poner así para que no aparezca ahí de la nada también como les estaba diciendo. O sea, voy a poner así en no negrita y entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale el radio del primero? Y el radio del primero vale 3. Entonces, esto reemplazamos con 3. ¿Cuánto vale radio 2? Y radio 2 vale 4. Por ejemplo, les dice multiplicar y a veces, por ejemplo, yo les pongo a propósito, uno está en polar y el otro binómico, entonces primero tienen que convertir a binómica si por ahí hay necesidad. Ahí está, 4. Después me dice tita 1 más tita 2. Entonces tita 1 vale ¿cuánto? 40. ¿Y cuánto vale tita 2? Y tita 2 es del siguiente, que es 80. 80 grados. Y acá lo mismo. Acá va a ser entonces 40 y aquí va a ser 80. Y sumamos los dos. 80 grados. Así está. Entonces, continuamos y hacemos esa suma para seguir el orden. Ahí tengo. Entonces, 4 más 40 más 80, 120. El otro también va a ser 120. 8, 9, 10, 11, 12. 120. Ahí está. Y entonces ahora resolvemos esa expresión que me dice ahí. Es igual a 4 por 3, 12. ¿Qué tenemos en el paréntesis? ¿Qué tenemos en el paréntesis? ¿Cuánto es coseno de 180? Coseno de 120. Coseno de 120 grados. ¿Cuánto les da? Menos un medio. Menos un medio. ¿Sí? Sí, bro. Menos 1 sobre 2. ¿Y después cuánto? ¿Cuánto es seno de 120? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Bueno, voy a ponerle acá su paréntesis. Así. Atrás. Ahí está. Entonces voy a poner acá mi paréntesis. Así. ¿Y cuánto me dijiste? ¿Un medio? ¿Más o menos? Positivo, raíz de 3 sobre 2. 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 Y ahí entonces hacemos nuestra distributiva. ¿Cuánto me va a dar? Y en el primero me va a dar menos 6. Y en el otro va a ser más 6 raíz de 3. Raíz de 3. Y acá tienen que acordarse que tienen que llevar su i. Ahí no se olviden de su i. Y acá también la i. Ahí está. Entonces, mi resultado final, como corresponde, voy a poner ahí abajo para el resultado final. Ahí está. Entonces, sacamos esto de aquí y dejamos señalada esa parte. Este es nuestro resultado. ¿Ven? Que es muy fácil.
Entonces, este y ahí. Ya está. Después, en la siguiente van a ser igualito como ya hicimos en la siguiente. Acá no hay nada para hacer, tan solo elevar a la sexta. O sea, mi n va a ser 6. Aquí, en este caso, es la misma que es producto. Lo que vamos a hacer es 1 cuando tiene también cociente, como en este caso. Cociente. Entonces, para cociente vamos a ir a traer nuestra formulita porque todavía no hicimos. Entonces, para cociente. Para cociente está aquí. Así. Y llevo allá. Estábamos aquí. Bueno, entonces vamos a empezar a cargar. Ya directamente porque no tengo nada de cálculo auxiliar raro que hacer por ahí. Ya están los dos en su forma polar. Entonces copio este mismo aquí y le sacamos un negrita y reemplazamos. Entonces me dice R1. Mi R1 es del primer número. Entonces, ¿cuánto vale mi radio aquí? Vale 2. ¿Y cuánto vale R2? Y R2 vale 4. 4. Así. Y coseno de tita menos tita 1 menos tita 2. Entonces, en este caso, tita 1 vale 15 grados menos 45 grados. A ver, 45 grados. 45. Ah, acá hay un problemita porque fíjense algo, ¿sí? Tenemos que hacer primero un cálculo auxiliar porque me está diciendo 2 por 15 elevado a la 7. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesito primero pasar todo tengo que reemplazar así como estábamos haciendo con los demás. O sea, ¿cómo va a ser esto? Y va a ser así. Vamos a aplicarle acá y directamente continuamos aquí. ¿Qué me decía cuando estábamos haciendo nuestra conversión? Tengo que utilizar mi fórmula de Moivre. ¿Por qué? Porque fíjense que está elevado a la séptima. Acá me está diciendo que no tiene parte, eh, fíjense, no tiene parte imaginaria. Entonces, primero tengo que convertir eso. ¿Y qué nos decía la conversión? Nos decía que tenemos que elevar a la 7 ese 2, así, 2 a la 7. Acá también. A las 7 por cuánto. Y ahí entonces le vamos a tener que hacer ese coseno de. Y vamos a tener que multiplicar 7 por 15. 15 por 7 me da 105. 105 grados. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense que está elevado a una potencia cada número imaginario, o sea, cada número complejo. Entonces, por eso es que tengo que hacer primero esto. Y abajo, entonces, ¿cuánto va a ser? Y va a ser 4 elevado a la tercera, en este caso. 4 elevado, 4 elevado a la 4. Aquí. 4 elevado a la tercera. ¿Por cuánto? Por coseno de, y ahí voy a multiplicar entonces, 45 por 3. 135. 135 grados. Y ahí entonces puedo sacar esa parte de 2 elevado a la 7. 2 elevado a la 7 es igual a 128. 128. Y el de abajo, ¿cuánto me da? 4 al cubo. 64. 64. Y entonces, ¿qué tengo arriba? Arriba tengo coseno de 105 y 135. ¿Y qué puedo hacer ahí? Y ahí entonces voy a tener que hacer mi diferencia. ¿Por qué? Porque fíjense que acá yo ya estoy haciendo este. Yo ya estoy haciendo este. ¿Qué me dice acá que tengo que hacer con los ángulos? Y me dice que tengo que restar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya tengo acá R1 sobre R2. De este olvídense. ¿Por qué? Porque no vamos a usar.
¿Por qué? Porque ya tenemos acá nuestra división. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y acá voy a tener entonces coseno de, ¿cuánto? Y me dice la diferencia. Entonces, 105 grados menos 135 grados. 135 grados. Es igual. Y ahí puedo hacer ese 128 sobre 64. 128 sobre 64. Y me da 2. ¿Y cuánto me da ese coseno de 5? 105 menos 135. 105 menos Raíz de 130. 3 sobre 2. Raíz de... No, un ratito. Acá, menos 30. Así. Menos 30. Y ahí me vas a decir cuánto te sale. ¿Cuánto es coseno de menos 30, Dolly? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. A ver, ahí me falta el grado. Y entonces voy a tener ¿cuánto? Raíz de 3 por raíz de 3 sobre 2. Acá, raíz de 3 sobre 2. Ahí está. ¿Y qué puedo hacer ahí? Puedo simplificar. Y entonces mi resultado final me va a dar solamente raíz de 3. Raíz de 3, ¿en dónde tenemos? Y tenemos en el eje real. Y de hecho, fíjense que todo esto queda en el eje real porque no tenemos parte imaginaria. Entonces ahí es igual a raíz de 3. Ven que es re fácil ahora hacer división y multiplicación y todo lo demás. Este es para potencia lo que estamos usando. Ahí tenemos. Entonces ponemos como resultado final. Y esto se queda ahí porque en verdad usamos en esta partecita. Como yo sabía que tenía que restar y porque me está diciendo esto. ¿Por qué no usé la parte imaginaria con seno? Porque nuestra expresión directamente no tiene parte imaginaria. Solamente trabaja con parte real. Van a hacer lo mismo también para esta letra E y para la F. Ahora, ¿cómo van a hacer esta parte de la G? Esto vamos a dejar para la siguiente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que usar casi toda la clase para mostrarles solamente un ejercicio. ¿Por qué? Porque ahí graficaremos y para la gráfica nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí para que pueda aplicar mi Moivre o mi de Moivre? Y tengo que convertir primero a parte polar, o sea, a forma polar. ¿Por qué? Porque yo tengo ahí, ¿qué cosa? Yo tengo en su forma binómica. Y acuérdense que no podemos nosotros hacer ¿qué cosa? No vamos a poder convertir de binómica a elevado a la 10. Y fíjense que este era el problema que nosotros estábamos teniendo la vez pasada. ¿Por qué? Porque me decía, por ejemplo, 1 más 3i elevado a la 10. ¿Qué hacíamos nosotros? Hacíamos 1 más raíz de 3 y a la segunda, a la segunda, a la segunda. 5 veces a la segunda estábamos haciendo. Entonces ahora me dice Mayure, bueno, yo te voy a ayudar para que ya no hagas eso. ¿Y cómo vas a hacer? Y lo vas a hacer así. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es primero convertir 1 más raíz de 3i a polar. Raíz de 3i a polar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a hacer así. Y ¿qué hacíamos? Primero vamos a sacar nuestra y nuestra x. ¿Cuánto vale x? X vale 1. ¿Cuánto vale y? Y vale raíz de 3. Raíz de 3. Ahí está. ¿Qué era que tenía que hacer? Y tenía que hallar mi radio y mi ángulo. Entonces, vamos a hallar eso. Raíz, o sea, radio es igual a raíz cuadrada. Radio es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. ¿Ya estás en tu casa, Dolly? Sí, profe. ¿Ya estás en tu No, pero es casa? que porque yo trabajo por cuadrilla, una semana sí, otra no. Ah, ¿y qué tal en tu office? Porque en mi oficina están cayéndose cada día. Ya le tengo un power a la oficina ahora. Cada día están cayendo gente. No, bien, Impresionante. por suerte en la oficina. Ay, ay, ay. Ahora acabo de hablar con una
prima mía que es doctora, está en Ingavi de IPS y me dice, impresionante, me dice, yo no sé cómo vamos a aguantar porque dice que ven gente muriendo así y están todos impotentes así que no pueden hacer nada. Uno más y ahí me va a quedar 3, ¿verdad? Porque la raíz se va con el otro. Entonces es igual. Y entonces si no te fuiste a la oficina, ¿por qué, por ejemplo, te conectaste recién? Porque pensé que era a las 7:30. Recién miré el portal. Más de mí, cuare. Dios mío. Estaba terminando otra tarea, profe. Ay, Dios mío. Yo ni les Por la cuento, paz, profe. ni les cuento de tarea. El domingo y el sábado, pues el sábado yo tengo clase a la tarde y imposible porque después muerto me quedo después de ese sábado de la tarde. Y tenía una tarea que tenía que presentar. Esa noche vencía. Me quedé haciendo las 12 menos 5 minutos subí mi tarea. Así justito. Era una tarea opcional, pero yo no es porque sea opcional, no voy a entregar. ¿Saben luego como yo soy de histérico con esas cosas? Y entregué justito. A ver, esto. Y después el domingo me senté a hacer otra cosa, pues tenía otra tarea también. O sea, de tareas no estamos exentos. Y entonces raíz de 3 sobre, y la x vale 1. Entonces, raíz de 3 nomás en verdad. Bueno, le voy a poner nomás acá el 1 porque igual hagan para entonces copiamos esto. ¿Cuál es más, 60. más divertido? ¿Cuál es? ¿Este o cálculo 3? ¿Cómo, 60. profe? ¿Cuál es más chistoso? ¿Este o cálculo 3? Ah, no, raíz de 3. Y acá. Este nomás quiero. Y entonces aquí, paréntesis, raíz de 3. Así. Y igual. Y 60 grados. Ahí está. Bueno, y ahora entonces armamos nuestra forma polar. Entonces voy a tener cuánto. Voy a tener, voy a poner nomás Z porque es muy feo, así como les dije, que aparezca de ahí de la nada. Entonces me dice su forma polar, radio, 2 por, ¿cuánto? Coseno de 60 grados más y seno de 60 grados. Ahí está. Esto es lo que van a usar entonces para esta parte, pero tienen que elevar después a la 10. O sea, todo esto elevado a la 10. Y si van a hacer ya a la 10, entonces ahí acuérdense que tienen que primero convertirlo a muy breve para que puedan después resolver su otra parte. Y aquí es raíz de 1 menos raíz de i. Entonces van a hacer la misma idea y después ponen cada uno por separado. O sea, van a decir 2 coseno de 6, inclusive ya podemos poner acá para que sepan de qué estoy hablando. Y no ti qué es lo que está diciendo esto. Entonces, hacemos esto. Así. Y acá entonces vamos a poner un corchete porque ya tenemos un paréntesis ahí. Un corchete. Y adentro, entonces, toda esta expresión. Ahí y acá. Así, elevado a la 10. Y después van a hacer ustedes el de abajo. Acá. Así. Y entonces, ¿qué va a hacer? Y acá va a ser también entonces 1 menos raíz de 3 elevado a la tangente. No sé si tengo resuelto en algún lado esto. No, no tengo. Para decirles su resultado. No, no tengo. Bueno, entonces después, ¿qué hacen? 2 elevado a la 10 por coseno de 10 por 60 más i por seno de 60 por 10. Y abajo el resultado que tengan también eso. Y después distribuyen su r arriba y abajo y restan la parte de lo que sería en este caso sus ángulos. Acá sí ya vamos a tener parte. Acá tengo que reemplazar eso. Esto es lo que tengo que hacer al final. Cuando tenga ya completo, entonces me vengo acá y hacen ahí su R1 sobre R2, ya van a entender cuánto es R1 y va a ser 2 elevado a la 10. Y el de abajo también después. Y
Seno de 60 o seno de 60 que va a ser 60 por 10, que va a ser 600, y el de abajo si le sale 450, entonces tienen que restar aquí. Y así también la letra I. Este tiene que Profe, estar, una consulta. decime. En la forma polar o trigonométrica se puede quedar en grados sexagesimales o en pi radianes, no importa eso. No importa, ¿por qué? Porque fíjate cómo tus ejercicios se te presentan a veces. Entonces, indistintamente pueden hacer eso. A no ser que les diga, por eso era que en la explicación yo les dije que generalmente yo hago ya los dos, por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando me pide forma polar y también me pide forma exponencial, entonces, ¿qué pasa ahí? Que es más fácil cuando tenemos en radian. Entonces, esa es la explicación, por decirlo. No importa, si por ahí en el examen yo les pongo, no sé, les digo para que formen de binómica apolar, entonces yo les voy a decir ahí en su forma exponencial o en su forma trigonométrica, para que no haya confusión. En el examen es más complicado. Bueno, entonces, ¿alguna consulta de esto? ¿Entendieron? Esto es Profe, fácil. ahí en el último ejercicio, ¿cómo te digo? Cuando se igualan los exponentes, o sea, cuando es 10 y 10, por ejemplo, en el numerador y denominador, ahí Acá. directo ya se va a hacer la fórmula SZ1 por Z2, ¿verdad? Sí, vos vas a hacer ya directo este 2 elevado a la 10 que tenés acá. Acá, 2 elevado a la 10. Después en el otro vas a tener no sé cuánto. Y elevado a la 10 también. Cada uno elevado a la 10. Es la misma expresión por decirte, pero obviamente va a cambiar porque ahora tenemos negativo el raíz de 3. Raíz de 3 y yo hago acá. Entonces aquí no sabemos cuánto va a ser, pero yo tengo que sacar esto ahora. Acá le voy a poner R para que se acuerden que tienen que tener S. Después acá obviamente el ángulo y acá también el ángulo. Y también va a ser elevado a la 10. Si me da, lo que va a pasar es que acá me va a dar raíz de 3 negativo. Entonces, ¿cuánto es artangente de menos raíz de 3? Artangente menos raíz de 3. ¿Cuánto les da? 60. ¿Cuánto? Menos Menos 60. 60. Menos 60. Entonces tienen que reducir a primer cuadrante. 180 menos 60. Y ahí van a tener su ángulo para el otro. ¿Sí? Entonces acá tita y en el otro tita también. Y ahí ya no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el radio sí va a ser igual. Y por lo visto va a quedar sin radio. Pero sin radio significa que el radio es igual a 1. No, es que no tiene radio. Bueno, otra consulta, chicos. Acá es tita y acá tita. Nosotros no estamos de hoy en 8 juntos. Yo creo que no voy a viajar, así que por ahí si quieren clases me avisan y miércoles santo. Ya escuché que está todo cerrado, así que no voy a poder viajar. Este voy a buscar y si encuentro los resultados le voy a poner ahí. Profe, Esta semana ustedes tienen cuestionario. ¿Sí? Te escucho. nosotros tenemos, porque vi que una semana vos subiste nomás el video, que fue la de la vez pasada. Y Mm. nosotros tenemos una clase sincrónica y otra asincrónica. No, depende de si es difícil así y hay cosas para preguntar, entonces no va a ser así. Siempre vamos a tener clases. La vez pasada nomás porque encontré que estaba fácil, pero no siempre. No es intercalado nada. Siempre vamos a tener clases. Ah, yo pensé que era intercalada. No, no, Y no. vas a aplicar acá también los puntos extra. Si se portan, Eh, si se portan bien, sí. Ustedes cuatro nomás están ahora. Ustedes son. No, 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 no puntos puedo decir. extra para nosotros cuatro, bro. Espera un ratito, voy a sacar del. Esto.